Okay, buenos días. ¿Cómo está, Dulce? Muy buenos días, bien, bendito sea Dios. ¿Y usted? Bien, bien, gracias. ¿Cómo fue tu fin de semana? Mi fin de semana estuvo emocionante porque este fin de semana se celebró el Día de los Abuelos, así que pasamos todo el día con la abuela, la matriarca. Sin ella no estaríamos aquí, mi mamá. Okay, so en Estados Unidos no celebramos, at least not in a big way, el día de, ¿cómo se dice? Grandparents? Abuelos. Abuelos. Okay, so tell me, por favor, dígame, what is this day and why is it important? And kind of what are the traditions that you do in your family for Grandparents' Day? Bueno, se hace como un cumpleaños, algo en donde tú puedes compartir un pastel, puedes llevar flores, globos, y lo más importante es pasar tiempo con los abuelos y recordar quienes tienen presente a sus abuelos y tienen esa fortuna, poder pasar tiempo con ellos. En mi caso, mis abuelos, pues tres de ellos ya están en el cielo, así que recordar momentos que viví con ellos fue emocionante, incluso lloré ayer y tengo la fortuna de tener a mi abuela paterna, así que, y también fue su cumpleaños, tuve la oportunidad de enviarle un mensajito, fotografías que hemos compartido con ella. Oh. And then, so hay tipos de comida that you eat, que tú comer. Is that how I say this? ¿Que tú comes? Sí. Sí, de tu come. Okay. What type of Am, food? ¿Qué tipo? pues realmente puede ser la favorita de los abuelos. Usualmente es carne asada, que Okay. es con el asador y puedes hacer quesadillas con carbón. Es lo más típico. Depende en la parte de la república que te encuentres, obviamente. Okay. So you said carne asada, and immediately it's 8 o'clock in the morning in my mouth. I'm like, I have coffee, but I also want carne asada. Asada. Tú dices que carne asada es la comida, pero en este momento a las 8 en la mañana con mi café, still, yo quiero carne asada ahora mismo, por favor. Nadie se Oh, puede resistir. yes. Buenos días, Pedro. ¿Cómo está? And his family lives in Mesa. Um, thank you for joining us. Dulce, you can help me with this. Claro que sí, bienvenidos. Y hola, Angélica, ¿cómo está? Y I hope that you have a beautiful Monday as well. We love you so much, Angélica. I don't know if you can translate that for me, Dulce. Claro que sí. Te amamos, Angélica. Que tengan un feliz lunes. Bienvenidos. Pedro también. Yes. So, Dulce, kind of the thought for today that I want to share with everyone over coffee and also with carne asada in our mind and always in our heart is the beauty of doing things like Grandparents' Day is to really stop and be right here, right now, and think about what we do have right now. Because we can think about what our week is going to be like, or what our weekend was or wasn't like, but really all we have is today. Even in the Lord's Prayer, Jesus said, "Give us this day." So I really want to encourage people. There's so much to think about globally within our community and within our home. Buenos días, Lidia. ¿Cómo está? Oh, thank you so much. But I think it's really important for us to stop and think about, what do I have today that I can be grateful for? And taking little pieces of that throughout our day and blessing ourselves. Because when we feel that blessing inside, it is going to affect our home, our community, and the world. All we have to do, though, is start with ourselves. Bueno, lo que queremos compartir en este lunes es poder compartir pensamientos y momentos de gratitud. ¿Qué es de lo que tú, quien nos está viendo en este momento o quien nos va a sintonizar más tarde, está agradecido? Y al celebrar este fin de semana, el Día de los Abuelos, es dar un momento para detenernos y decir, disfrutar el aquí y el ahora. Darnos cuenta que, bueno, en todo el mundo de manera global están pasando muchas cosas, pero el hecho de detenernos y
revisar qué es lo que está pasando en nuestro entorno, con nuestras familias, empieza contigo, empieza con tu corazón y una manera de expresarlo, como la abogada lo menciona, es momentos de gratitud. ¿De qué estás tú agradecido? So when I was sick a couple of years ago now, it's 2 years ago that I had a big tumor on one of my ovaries. And as you remember, it was a very scary time, Dulce. And I remember getting on the other side of that and finding out that I didn't have cancer and waking up and looking at my ceiling the first morning after I got that good news and thinking, I don't have cancer today. And really being grateful for that. I don't think we should think about cancer like we don't need to spend all of our life thinking about it. But what I guess I'm trying to illustrate is that we can be grateful for our health. We can be grateful that we have a bathroom to go in and have privacy. That's such an important thing for being a human, is to have privacy when we do our business, a bed to sleep in, people to call like New Frontier and ask for help, and someone is there to help you with no hidden agenda. These are things that we can stop and be grateful for. The universe really is trying to support us. If we stop and look, we see that the steps and the gifts are there. Mm. Es muy interesante, justo la abogada estaba recordando que hace algunos años atrás pasó por un momento difícil que todos en la firma estuvimos acompañándola. Fue un momento donde ella pensaba que tenía cáncer en uno de sus ovarios, así que fueron momentos muy, muy difíciles, hasta que un día despertó en su techo, en su casa, en su hogar, en su cama, diciendo, ok, hoy desperté sin cáncer. Y esto quiere decir que por el ser humano siempre contamos como en la mente de tener algo negativo, ¿saben? En este caso, el cáncer. Y no precisamente debemos de descartar toda nuestra energía y nuestros pensamientos en el cáncer. Debemos de agradecer esta situación por la cual la abogada nos está compartiendo y decir, tengo una cama donde duermo, tengo un techo y cosas básicas como tengo un baño al cual puedo ir a hacer mis necesidades básicas. Cosas pequeñas que hacen un día diferente. En el universo pasan demasiadas cosas y tener la energía de gratitud enfoca y embona y atrae y hace eco a esta energía. Yeah. I also think that when we talk about being grateful for right here and right now, that doesn't mean that we stop there and say, well, this is, at least I don't have such and such, that person's problems. I'm okay with where I'm at. No, we can be grateful for the basic things in our life and see that God in the universe or spirit or whomever it is that in your heart you believe is helping provide for you continues to want you to have more and more and more. The only way for us to get more is also to be grateful for right now. It's like, when your kids stick their hand in the cookie jar and they hold on to the cookies because they won't take just one, they're taking a fistful. We can be grateful for the one, the two, and know that there's a cookie jar full of gifts that the universe is going to give us. But if we're not grateful for the one that's in our hand, we will not have the ability to take more. En lo que sea que tú creas, en el universo, en el espíritu, en Dios, es importante detenernos en agradecer. Y la abogada se refiere a agradecimiento no en el hecho de compararte con la vida de alguien más, que comparado con el vecino, con el hermano, yo tengo esto y de esto tengo que estar agradecido. Ella se refiere a estar agradecidos y pone este ejemplo en el que cuando un niño pone en un jarrón y tiene todas las galletas ahí, puede tomar solo una, pero es un niño, él quiere agarrar todas. En esta parte debemos de agradecer, si tomaste una galletita, esto es lo que tienes ahora. Y esta galletita te va a llevar a más galletas en este pensamiento. Así que hay que estar agradecidos. Este es solo una interpretación, un ejemplo, el cual queremos compartir con ustedes. Yes. So I don't have grandmothers living anymore. They're on the other side, and I think about them all the time. Sometimes I literally get dressed because I want the clothes that I'm wearing to feel like I'm wrapped in their memory. So for people who didn't have grandparents to celebrate with yesterday, we still celebrate them and take them into every single day with gratitude. And I'm so happy that I got to start Monday morning with you, Dulce. You are a gift to my life and to my spirit. And I'm so glad that I get to think about my grandmas right now, my grandmas and my grandpa, because they
were so important to raising me and making me the person who I am, for better or for worse. There's some good and there's some bad in there. There's some sweet and there's some salt. And I'm so glad that we get to start our day like this. I think that's so important. And that's my gratitude for this moment. Mm. La gratitud del día de hoy, bueno, la abogada comparte de agradecido por recordar a sus abuelos. Ella en este momento no los tiene, pero recordarlos hace un momento memorable y agradecer de todo el impacto que tuvieron a lo largo de su vida. Para lo bueno, para lo no tan bueno, pero es quien es y es quien es gracias a sus abuelos. Así que es algo que hay que agradecer. En este momento memorable agradezco mucho también estar con usted, abogada, el día de hoy y poder continuar con la energía de no tengo a 3 de mis abuelos, pero recordar todo lo que ellos construyeron en mí es el granito de arena que yo puedo pasar para mis hijos y para las personas con las que convivo. I know there are so many of our clients who said goodbye to their grandparents when they left Mexico or Guatemala or El Salvador or the Honduras, wherever. They said goodbye and they may never see them again. And what I want to urge you is that you were so brave because you made this journey and made this decision to change your life. And if you have any hard, like if there's anything in your heart that feels sad or hard about not getting to see them again, I want to urge you to use that pain in order to motivate you to call us today, because we want to help you be able to go see your grandparents or to honor them if they are deceased. So you can visit their grave and really pay tribute to the person who motivated you to be brave enough to come to a new country and start a new life, which you have done. Queremos desafiarte, motivarte. Sabemos que muchos de los que nos están viendo y muchos de nuestros clientes de Guatemala, Honduras, México, Salvador, han pasado por situaciones con sus abuelos. Dijeron un adiós, pero quizás no tuvieron la oportunidad de regresar a despedirse para algunos de ellos. Así que en este momento, nosotros, New Frontier Immigration Law, quiere hacerte saber que tomes ese momento como un desafío, como el motivador principal para que tú tomes acción y que puedas llamarnos, enviarnos un mensaje, nosotros te llamamos para que ese momento sea algo que te lleve más allá y tomarlo como un momento de agradecimiento. Estamos aquí para ti. Yes, Dulce, have a wonderful day. Tenga buen día, tenga buen semana, tenga buen month. There's only 2 days left, but we're about to start a new month. And I hope that this blesses you, and I hope this blesses the people who are watching today. Have a wonderful day, Dulce. Wonderful day too. Bendiciones. Okay, gracias. Hola, te invitamos a suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones del canal. Comparte esta información, déjanos tus dudas en los comentarios y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales.